Bueno, quería contaros un poco, sobre todo, aquellas conclusiones y sobre todo aquellas hipótesis que me llevaron a lo largo de la elaboración de la tesis a una parte de ella, que era cómo se veía el médico o cómo se quería ver el médico, porque no estamos hablando en muchas ocasiones de una imagen real, sino de una imagen ideal. Cómo me ven o cómo quiero que se me vea a través del ejercicio que realizo. Pero antes de eso, habría que hablar de una serie de conceptos que son fundamentales para que se produzca un cambio, sobre todo en la relación entre el médico y el paciente desde la antigüedad clásica a la Edad Media. Y son aquellos que traen de nuevo las culturas semíticas, en este caso la cultura cristiana, a través de la idea de caridad, a través de la idea de la compasio como paulina, que es sobre todo la de acompañamiento al enfermo, o incluso de la idea de consuelo. Todo eso modifica la relación que existe y que se establece al principio entre el médico y el paciente. Se pasa de una filotecnia típica de Hipócrates y Galeno a una filantropía, pero llevada a una cuestión casi moral. Es un cumplimiento ético el que el médico asista al enfermo más allá del arte de la propia medicina. Por eso siempre se dice, aunque yo no estoy completamente de acuerdo, en que en la Edad Media trae sobre todo la idea del cuidado más allá de la posibilidad de la técnica de la medicina, que es la atención a los moribundos, la atención a los incurables. Otra cosa, yo creo que los antiguos también lo hacían, pero bajo otro tipo de conceptos. El llegar a la Baja Edad Media, sobre todo era porque al principio, en un primer momento, toda la cultura, una vez que se rompe en Roma, evidentemente se queda, digamos, inmersa en un conocimiento basado únicamente en el latín. Realmente la ciencia médica está basada en la lengua griega. Entonces, hasta que llegó todo ese conocimiento, debieron pasar muchos siglos. Es decir, no es algo que se produjo como consecuencia de una evolución. La historia, por mucho que a veces se empeñen algunos, no es un proceso teleológico, no tiene una finalidad, se produce, la gente vive y se produce la historia. Los historiadores, que lo que hacemos es meter la nariz, porque además metemos la nariz y metemos una opinión personal a veces que no queremos meter, ¿no? Pero es necesario hacerlo. Walter Benjamin decía siempre que es una traducción. Nosotros vamos a hacer una traducción de una época en un lenguaje que es distinto del suyo. Entonces, al final inventamos un nuevo lenguaje, que muchas veces es un lenguaje de nuestra época, no es un lenguaje que se correspondía con el que debían pretender transmitir los historiadores, o sea, la historia en sí misma del momento. Entonces, como historiadores que introducimos esa alteración, vamos a intentar que esa alteración, sobre todo, refleje lo más fiel posible la realidad de ese momento. Por eso es necesario, como decía Gombrich, conocer el texto, el contexto y el código. Y es muy complicado llegar a dominar el código que se utilizaba porque los ámbitos, como vamos a ver ahora, en que se desarrolla la imagen del médico no es siempre la misma. Vale. Entonces, con esas premisas que os he contado, vamos a analizar por encima y a través de algún determinado número de obras cómo se manifiesta la imagen del médico respecto de su labor. Una cosa es la medicina teórica, una cosa es la medicina que forma a partir del siglo XIII con la institución de las universidades, sobre todo que comienzan en París en 1212, donde se instituye la primera universidad que forma, digamos, una comunidad de escolares entendidos como alumnos y profesores. Esa creación de la universidad permite que la medicina deje de ser un arte mecánica, aunque tardará, porque luego vuelve a salir de allí, se vuelva un arte teórica, un arte científica. Cuando esta posibilidad se hace factible, la población laica, por así decir, tiene un acceso mayor a la posibilidad de formarse en la universidad. Cuando digo, me refiero a la población laica, me refiero a la población laica con posibilidades económicas, evidentemente. Aquí estamos hablando de que los estamentos están muy marcados y no todo el mundo puede acceder. Y no solamente económica, sino también cultural y también ideológica, ¿no? Sobre todo en la Europa occidental, el acceso a esa universidad no está permitido a determinados grupos sociales y mucho menos a las mujeres. Aunque, como luego ya veremos, ejercen medicina y el arte se encarga de manifestarlo. Ese papel existe.
La idea de expresaros la imagen del médico a través de estas pinceladas, porque en principio me planteé si haceros un excursus conjunto y dije no, yo creo que lo más interesante es que veáis imágenes y que a través de ellas vosotros también saquéis unas conclusiones y que en algunos casos podrán coincidir con las mías y en otros no, pues lo debatimos, ¿de acuerdo? Bien, aquí os pongo sobre todo el ámbito público. Cuando me refiero al ámbito público, me refiero a aquel ámbito de exposición que es más fácil de acceder a otro público que no va a conocer el código. Es decir, aquí, como todo en arte, el arte occidental es un arte que se juega entre el simbolismo y la imaginación siempre. Esa imaginación del artista, pero siempre en un mensaje simbólico, que puede ser una metonimia, una metáfora, cualquier elemento de interpretación retórica. Otra cosa es de qué está cargado ese mensaje. Bien, pues en este caso, como veis, estamos hablando de unas imágenes que se muestran en espacios religiosos, que es donde tenéis que entender la civilización medieval se construye en la ausencia de un cuerpo, que es la ausencia del cuerpo de Cristo que al tercer día resucita. Y basa toda su cultura en la creación y recreación del cuerpo de Cristo muerto, sobre todo a lo largo de la Edad Media, fundamentalmente en la Baja Edad Media, donde se descarna el cuerpo de Cristo, se le hace sufrir, se le hace sangrar, porque eso provoca una emoción distinta, una emoción que es lo que se persigue con esa devotio moderna que surge después, ese deseo de empatizar con ese Cristo que sufre, que en definitiva es el que está más cercano a nosotros y a ese cuerpo, ¿no? Entonces, claro, en la Edad Media, como cualquier época, los cuerpos, el concepto de cuerpo y sobre todo el cuerpo enfermo no está vacío de contenido, no es algo neutro, está lleno de significados y fundamentalmente de significados peyorativos. El cuerpo enfermo en la Edad Media es un cuerpo que ha recibido un castigo por algo, aunque se empeñen muchos teóricos en hablar de que hay una desculpabilización porque Cristo efectivamente vino a eliminar esa tara, digamos, del Antiguo Testamento, que es la mancha por la caída en el pecado original, y a partir de ahí el cuerpo está abierto a los desequilibrios y como consecuencia a la enfermedad. Lo que queda, parece que no termina de quedar claro a lo largo de la Edad Media, están ahí siempre con esas discusiones los padres de la Iglesia y los teóricos, es en si realmente ese pecado se elimina, hay una parte nuestra que peca y por eso enferma. En definitiva, hay toda esa dinámica dura a lo largo de toda la Edad Media. Bueno, yo creo que hoy todavía la gente habla de has enfermado porque algo habrás hecho. Y eso lo escuchas todavía en la gente, ¿no? Bueno, pues el castigo por algo, la enfermedad se vivencia como un castigo. En esa época no solo se vivencia como un castigo, sino que sobre el cuerpo del enfermo se pueden manifestar sobre todo los efectos estos que os decía de la caridad. Hay teóricos, bueno, hay sobre todo padres de la Iglesia que hablan que el pobre, y sobre todo el pobre enfermo, está para redimir los pecados del rico. Y sobre él debe ejercer esa caridad, porque es la que le va, o sea, quiere decir, tiene una finalidad, el pobre tiene una finalidad en sí mismo, que es el beneficio de otro estatus social, como es la población que ha venido, digamos, con unos beneficios de los que tiene que redimirse en vida, ¿no? Entonces, por eso la construcción de tantos hospitales, los pagos en las catedrales que todavía se mantienen, en la de la Catedral de Lleida, en el refectorio todavía hay pagos, además hay una pintura fantástica que está en el museo, en la que aparece el nombre del benefactor, que dice pago a tantos pobres para que vengan a comer, y sobre todo, y además algunos tienen nombre, apellidos, es decir, es a alguien concreto, que luego la Iglesia critica porque dice que eso los hace blandos a los pobres. Darle comida continuamente los reblandece, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay que verlo siempre en el contexto histórico en el que estamos situados, ¿no? Bien, en este caso os quería solamente reflejar que hay una ausencia de los médicos excepto en una imagen, que es en esta de aquí abajo. Creo que tengo puntero, sí, en esta, que luego os la enseñaré más de cerca. Esta capilla se crea, además es del siglo XV, en Francia, en Lens Villars, que lo que pretende es frenar, por así decir, a través de las imágenes, la llegada de la peste negra.
es una de las oleadas que se producen en aquella época. Entonces, toda la capilla es un canto devocional evidentemente a Dios en todas sus manifestaciones, incluida, que a mí me llamó mucho la atención, la imagen del médico curando un bubón a través del cauterio, un bubón en el cuello, como luego os mostraré. Y en todas estas manifestaciones no hacen referencia al médico. ¿Por qué? Porque el cuerpo enfermo no pertenece al médico. El médico es únicamente un instrumento, y además es un instrumento de Dios que va a sanar el cuerpo, pero siempre con el beneplácito de lo divino. El cuerpo enfermo es una cárcel del alma, que además está enferma, quiero decir, eso digamos que agrava la prisión de ese alma, que debe primero conseguir la liberación del alma para poder conseguir la curación. Por eso a los médicos se les enseñaba, los que no eran eclesiásticos, a dar la extrema unción a los enfermos moribundos, con el fin de que no quedaran en un estado o pasaran al infierno, bueno, pues todas esas procesos escatológicos típicos de la Edad Media, ¿no? En aquel que os pongo es en la Catedral de Barcelona, de Gerard Jenner, es una fantástica pintura y también pertenece a una capilla. Yo os pongo espacio público, pero entended el espacio público como lugares reservados a una capilla no entraba todo el mundo, hoy en día las visitamos, hoy en día forma parte de nuestro recorrido, pero en aquella época las capillas estaban cerradas y las capillas pertenecían a una familia concreta que era la que había pagado esa capilla y solamente tenían acceso. Otra cosa es que se pudieran ver desde fuera, pero evidentemente el retablo, en este caso, está encargado por la persona que lo ha pagado, generalmente lo dedica a los santos benefactores de su nombre, y lo que pretende con ella es manifestar una serie de imágenes que transmitan esa necesidad que él tiene a través de Santa Isabel, por ejemplo, el curar enfermos como ejemplo. Siempre son vidas ejemplares para llevar a la gente rica a ejercer la caridad. Eso de manera continua, casi como una especie de mantra, ¿no? Hay que decirlo, porque en el fondo no debía ser tan frecuente. Entonces se invita continuamente a la gente con un poder adquisitivo elevado a que manifiesten la caridad. Y como ejemplo están los santos, siempre están los santos. En este caso no, porque ya nos vamos a Italia, y aquí, en el Hospital de Santa María de la Scala, en Siena, lo que se aparece es la burguesía curando y cuidando, porque es, en definitiva, la que ha pagado el hospital. Entonces tiene que manifestar ese poder a través de la caridad, porque en el fondo es la contribución social se establece a través de haber pagado levantar un hospital de estas dimensiones y atender a los enfermos pobres generalmente. Bien. Entonces, esto es una especie de ejemplo de esa manifestación en el ámbito público de la imagen de ese médico que es, digamos que, interpretada. Pensad siempre que la imagen, en el caso de los médicos no, pero en el caso de los pobres, ellos no eligen ser representados, son representados. Ellos no dicen cómo quieren aparecer, ellos no forman parte de, son simplemente un medio que sirve a un fin, y entonces son colocados en los sitios que quieren que sean colocados, pero solamente, quiero decir, manifiestan el deseo de la persona que encarga la obra, no tanto del artista, que va a ser en muchos casos, hasta más avanzados los siglos, un mero transmisor de la idea de otros, que él lo que puede hacer es utilizar modelos de imagen escénica de un tipo determinado, pero en este caso lo que va a reflejar sobre todo es la interpretación, ¿no? La hermenéutica, lo que quiere transmitir, el mensaje que quiere transmitir a través de la imagen. Y en este caso está claro que es la población que serían identificados, ellos seguramente que sabrían quién es cada uno en su momento. Es a través de su propio retrato, con ese bonete que llevan, manifiestan hombres de leyes, pero sobre todo hombres de una disposición social elevada de la burguesía italiana. Cuando nos vamos a otro tipo de ámbito público, nos encontramos, como sobre todo son las portadas de algunas catedrales. Os he traído solo ejemplos, hay más. Solamente quería manifestaros estos por la diferencia. Nos encontramos con que cuando en el siglo XIII la medicina entra a formar parte de esas artes liberales, sin dejar de ser mecánica, porque esa parte evidentemente la medicina tiene que estar fundamentada en unos conocimientos teóricos muy sólidos, pero sin la práctica no tendría sentido.
Se quedaría como el resto de las facultades de París, que se formó junto a la de Teología, Derecho, Artes y la de Medicina. Eran las 4 universidades, las 4 digamos, disciplinas que se enseñaban en el París del siglo XIII, que luego se transmitió a otras. La idea es, en las portadas de las iglesias, cuando representan a las artes liberales, se empieza a incluir la medicina como una de ellas. Y se incluye utilizando, en este caso, la alegoría. Se utiliza la alegoría, en este caso hacéis un acto de fe como medievales, que sois ahora mismo, hacéis un acto de fe porque le falta quiero decir, no tiene la cabeza, y en este caso sí que lo veis. Os he traído esto porque ya lo que quedó, Viollet-le-Duc, que estuvimos ayer hablando de esas reinterpretaciones, ¿verdad?, del XIX respecto de cómo debía ser la idealización de ese arte medieval, eran alegorías femeninas, ¿vale? Entonces representan el concepto en sí de medicina, medicina como conocimiento teórico, porque lo que se quiere representar es justamente la necesidad de introducir ese conocimiento en la universidad. Eso para nosotros, que es algo obvio hoy en día, nadie cuestiona, era cuestionado en ese momento. Y sobre todo lo será mucho más cuando empiece a finalizar el XIII y empiecen a llegar traducciones de árabes como Averroes, que empiezan a hacer tambalear, por así decir, la tranquilidad eclesiástica, sobre todo de la Facultad de Teología, que es la que se remueve más, por eso será castigado además Santo Tomás, entre otras cosas, ¿no? Bien, y nos vamos de pronto a Burgos, algo más cercano a nosotros, y nos encontramos una imagen diferente. Aquí no aparece, aquí aparece la puerta de Sarmental, y os digo, es un espacio público, pero es un espacio, a esta puerta se la llamaba en su época del arzobispo. Eso ya indica, el propio nombre nos indica que era una zona de paso privada. No debía estar abierta. Hoy en día tú subes al Sarmental y lo ves. Pero claro, si nos situamos en la escena del urbanismo de la época, nos encontramos con que aquí estaba levantado, como muy bien ha estudiado Rocío Sánchez Zamijeiras, ahí estaba situado el colegio, las escuelas vinculadas a la iglesia. Entonces, la manera de promocionar a través de una portada en la que se cuenta el Evangelio, donde aparece Cristo, en el Parteluz el Santo, quiero decir, la manera es, también la iglesia cobija el conocimiento, porque es origen del conocimiento también. Entonces, incluye a la medicina, pero en este caso no la incluye como una alegoría femenina, sino que acude a una imagen que será el prototipo de imagen de la medicina medieval, que es el médico con la mátula en la mano, viendo la orina. Sabéis que el examen de la orina, la uroscopia, bueno, ya os lo mostraré después, inventa cosas más allá de la propia orina. Quiero decir, pues ya hace tratados fantásticos, por otro lado, de cómo se deben elaborar los tratamientos a través de la observación solamente. O sea, que nada de médica, los de ahora sí que tenían arte. Vamos a imaginar, eso debía ser. Bueno, en este caso a lo que vamos es la presencia de un hombre. Ya es un hombre el que muestra la mátula y con un niño a sus pies. Un niño que debe ser el alumno. Claro, aquí no estamos hablando de una alegoría de la medicina, aquí el mensaje que quiere transmitirnos es sobre todo la presencia de la escuela. Hace referencia a lo sapiencial, lo que se está dando en la escuela de allá al lado. Quiero decir, la imagen también transmite intención, siempre transmite una intención, pero en este caso ese salto que no es único, no es algo que surja en Burgos, pero solo hemos encontrado escenas de imágenes de hombres viendo la mátula de orina representando la medicina en miniaturas anteriores del siglo XII, pero no en presencia en piedra, no en escultura. Posteriormente sí, pero no antes, que ya hemos encontrado. También tenemos que tener claro que conocemos lo que nos ha llegado y mucho ha sido transformado. El XIX hizo una redecoración plan IKEA de todo lo medieval y claro, contamos también con ello, ¿no? Entonces, con eso hay que también contar. Bien, en este caso, lo de la medicina, me hacéis el acto de fe, pero ya os digo que aquí hay una planta de Celedonia que era para curar las verrugas, entonces se supone que debía hacer alusión a algún médico de la zona que las curaba bien, o que había una planta allí que crecía con frecuencia y tenían allí pues una especie de, no sé, de comercio con esta planta. Quiero decir que podéis consultarlo, ¿eh? Y el de Sarmental, la diferencia que marca es eso, ya nos introducimos en la idea personal, ya se individualiza con los profesores, no se refleja tanto el conocimiento en sí mismo, sino a los profesores que enseñan ese conocimiento allí. Cuando pasamos al ámbito privado, estas imágenes os las pongo sobre todo para que veáis lo fácil que es hacer, como dirían los freudianos, una transferencia emocional casi con las imágenes que os presento.
En esta imagen, ya veis ahí que pertenece a durante la Edad Media, sobre todo la Baja Edad Media, proliferan mucho las enciclopedias, el conocimiento a través de la enciclopedia. El mundo se entiende como una enciclopedia de saberes y se establece a través, Vicente de Beauvais lo hace a través de espejos, espejo del mundo, espejo del tal, y lo va haciendo agrupando el conocimiento a través de una serie de espejos, espejos que reflejan un macrocosmos que está por encima del microcosmos en el que nos movemos. Y veis que el médico aparece sentado en una cátedra literal, pero es una cátedra eclesiástica, quiere decir, casi se hace una transposición de la función de determinados mobiliarios a la función, en este caso, del conocimiento. Y el médico que aparece sentado en su cátedra, que bueno, pues puede ser cualquiera en este caso porque la obra no hace referencia a alguien concreto, en este caso es la institucionalización de la propia medicina a través de este médico. Las ropas que lleva son ropas talares típicas de eclesiástico, que eran por otra parte los que llevaban los maestros de las universidades. Y si veis el resto de imágenes, como por ejemplo esta, aunque el santo está de pie, hay una clara asimilación. La diferencia está en que el gesto, que en la Edad Media es muy importante, siempre lo es, en todas las épocas, pero en esta época es fundamentalmente el gesto guarda un mensaje que uno debe conocer qué significa. Es igual que lo del derecho de pernada, que se ha reinventado una cosa rarísima. Eso hay que verlo en las imágenes, que esa pierna que sube del señor protegiendo al vasallo. Es decir, esas imágenes, además en esta época, son tremendamente importantes. Aquí el dedo del médico, que es únicamente indicación de conocimiento, se transforma en un dedo que bendice, o al revés. ¿Qué es? Quiero decir, lo que quiero es que juguéis un poco con esa imaginación de cómo se utilizan estas imágenes con otra intención, evidentemente. Eso es simplemente una asimilación escenográfica de la posición, o sea, de cómo coloco a mis actores para lanzar un mensaje. Pero la disposición de los enfermos, en este caso, casi es de su visión. Vengo a que usted sane esa parte física que no... Al final volverían otra vez a esta, porque evidentemente aquí las limitaciones, que a mí no me gusta decir, nosotros tenemos siempre el prejuicio de la era bacteriológica, jugamos con mucha ventaja. Nosotros ya conocemos los nombres de los bichos, sacamos analíticas, hacemos exámenes y vemos lo que tiene usted, pasamos al paciente por tal, pero claro, en aquella época solo se basaba en el signo, en el síntoma, en la evolución clínica. Era lo que había. Y claro, cada época juega con su realidad y esa realidad digamos que se solventa porque tiene unas necesidades concretas con los mecanismos que funcionan en esa realidad, no puede funcionar con otros. Seguro que para los hombres, si estamos aquí, del siglo 30, debemos parecer arcaicos todavía en la solución de algunas patologías, ¿no? Entonces, en este caso, claro, evidentemente había lo que había. Entonces, el acudir a esos médicos, en este caso además, seguramente que esta imagen, la persona que ha pedido que fuese manifestada de esta manera, tenía una intención, y la intención es mostrar, yo veo esto y considero es un hombre de saber que va a ofrecer, que está ofreciendo con esa seguridad del conocimiento que uno sabe, al que le llega a auxiliarle, esa idea de auxilio. Evidentemente no hablamos de relación paciente de ningún tipo, excepto la de la sumisión hacia tanto la curación posible o a la liberación de los santos. Os pongo aquí una imagen similar, este es Eduardo el Confesor, que no sé, bueno, tradicionalmente se supone que curaba escrófulas como los capetos en Francia, esa rivalidad que había entre muchas dinastías, los médicos santos, San Luis de Francia, pues esos médicos era una necesidad de... La santidad era algo, digamos, un marchamo de calidad en un rey, además. No solamente es capaz de gobernar con sabiduría y equidad, sino que también lo hace con la posibilidad de sanar a sus súbditos. Les sana corporalmente y además espiritualmente. Y entonces se le asocia la posibilidad de curar escrofulosos, que es una tuberculosis ganglionar. Bueno, lo que se ha llegado a determinar, porque a mí no me gusta equiparar las enfermedades de la Edad Media con las actuales. Hay una diferencia es decir, uno puede aproximarse, pero una cosa es lo que yo pueda llegar a determinar si es una lepra o si es una peste negra, y otra muy distinta a lo que quería reflejar el artista medieval a través de su imagen, que no tiene nada que ver con las palabras que yo le estoy diciendo. Dice, otra cosa es que yo haga esa traducción que os decía, de que me invento un nuevo lenguaje, pero evidentemente en esta época lo que quería decir es un enfermo de una determinada dolencia que solamente el rey podía
tener la posibilidad, a través del tacto, importantísimo en la Edad Media, el tacto. El tacto, bueno, todavía hoy en día uno va a cualquier iglesia que tiene un santo y tiene que tocar, ¿no? Bueno, la piedra de Santiago estaba totalmente de los cabezazos, pues otros va si es la mano, es decir, la necesidad del tacto es como si eso nos diera la posibilidad de ser como algo mágico, como si tocas, como en la película Ghost, ¿no? Hasta que no le toca, la duda de Santo Tomás está ahí porque en el fondo nos identifica. Tomás duda y tiene que meter la mano, el dedo en la llaga de Cristo para asegurarse de que es Él y de que ha muerto y ha resucitado. Otra vez la obsesión por el cuerpo, ese cuerpo, ¿no? Y aquí igual, tenemos imágenes que vais a ver después, en la que Santa Isabel vuelve otra vez a aparecer curando, no solamente da limosna, ejemplo, sino que aparece curando, que ya es la entrega, como hará San Francisco. San Francisco besa a los leprosos y se va a convivir con ellos. Esa es la mayor de las obras de caridad, porque no está por encima, en este caso la curación está por encima de lo que me provoca, ¿no? Entonces, San Francisco, por eso triunfaron tanto los mendicantes franciscanos en aquella época, a pesar del Papa en un principio. Pero una vez que ya se establecen y además crean la leyenda de San Francisco, San Buenaventura crea una leyenda a través de, y sobre todo manifestando la importancia de los milagros, ¿de acuerdo? Como además se lo dice Cristo en el propio Evangelio, hago milagros porque la gente quiere que haga milagros. Al final, uno responde a las realidades en las que vive, no hago milagros porque la gente pide que haga milagros. Entonces es como esa necesidad, el ser humano somos así, ¿no? De caprichosos. Y pasamos ahora a un ámbito privado. Pasamos a un ámbito privado y aquí quiero que veáis algunas imágenes en las que cómo se manifiesta el médico en contextos que no son científicos. Entonces os pongo ejemplos como esta imagen de la historia de Saint-Denis. Este es un manuscrito, ahora gracias a las nuevas tecnologías es fantástico y además la Biblioteca Nacional de París es de las primeras que se empezó a digitalizar imágenes. Para mí ha sido una fuente inagotable, porque bueno, cuando yo empecé con fichas y con fotos, pero una vez que a los pocos años pude acceder y la Nacional de París de pronto vertió allí, además sistematizado, y fue fantástico, ¿no? Y hoy en día ya, claro, se han mejorado. El programa Gálica que tienen, puedes bajarte las imágenes a una calidad, pues parece que estoy haciendo propaganda de la esta. Bueno, pues también, meteros porque merece la pena que veáis las imágenes de los manuscritos que tienen. Bueno, pues este manuscrito, que es fantástico, está dividido en dos estratos en dos parcelas de manifestación artística. La parte de arriba, que es la más amplia, es la importante, es donde cuenta la vida de Saint-Denis y cómo sus amigos y él van encontrando dificultades a lo largo de la historia hasta que los martirizan y luego se convierten en patrones, él sobre todo de Francia, ¿no? Y en la parte de abajo, de pronto, el artista, que a mí me resulta muy llamativo, de pronto él decide decorar la parte de abajo, él o quien le diga que la decore, la parte de abajo con el discurrir de la vida del París del siglo XIV. Y es el discurrir de la vida del siglo XIV parisina en un puente importante de Francia. Y empiezan a aparecer allí comerciantes, entonces ves, pasa por delante de ti, porque ya llega un momento que dejas de ver a Saint-Denis y sus amigos, porque lo importante es ver la parte de abajo y ver esos detalles en los que tal. Y reparamos en que había un detalle, y esto es una tienda, ya luego os enseñaré qué espacios utiliza el médico para recibir a los pacientes, dónde establece esa medicina práctica. Y aquí aparece un médico viendo una mátula, pero con un detalle importante: recibe dinero. Es la mayor crítica que se le hacía a los médicos en la época, hasta el punto que en algunos lugares deben determinar a través de normativa que el médico no puede recibir pecunia hasta que no se haya sanado el paciente. Entonces, claro, aquí lo que se está haciendo es castigar. Está recibiendo el dinero antes del diagnóstico, que él todavía ni siquiera ha elaborado, está en proceso. Entonces, claro, esta crítica, que es absolutamente evidente, luego ya os la enseñaré en otras, que ya la crítica pasa a la burla. Quiero decir, era algo que debía ser ostentoso, quiero decir, que debía producirse. Algunos poetas de Alfonso X el Sabio, antes de esto, se hacen una especie de poemas donde se van riendo de uno de los médicos judíos de Alfonso X, con toda la carga peyorativa que sufría también este grupo poblacional, ¿no?
Bien, aquí os pongo un manuscrito. Este es un manuscrito anterior, pero quiero llamaros la atención. Este es del siglo XII, pero quería llamaros la atención. Es un manuscrito que cuenta sobre todo la historia de la Sicilia, de la Sicilia de Conrado, de Federico II. Bueno, pues aparece la muerte, es una de las muertes de los reyes. Y a mí lo que me interesa es que veáis aquí un médico, posiblemente árabe, en una corte cristiana, viendo la mátula de orina, y aquí, a los pies, otro observando un astrolabio. Yo al principio pensé, bueno, coloca al médico importante viendo el diagnóstico, viendo la mátula de orina a la cabeza, con lo cual da más importancia a ese, y que al astrólogo o al astrónomo, que pone aquí le da más importancia que a este. Pero luego pensé, no, va a ser el paso de un proceso al otro, el diagnóstico y el tratamiento, porque solo se aplicaba el tratamiento adecuado cuando se veían los astros. La astrología forma parte, es un continuum, porque es un microcosmos que se manifiesta, el microcosmos no es nada más que un reflejo de ese macrocosmos, y todo está en comunión. Entonces, el astrólogo debe mirar el astrolabio, que por cierto reparó una doctoranda de allí de Historia del Arte de la Complutense en decirme que los astrolabios tienen dos caras, que dependiendo de qué cara aparece reflejada en las miniaturas, se puede saber si el que la consulta es un matemático, porque está haciendo cálculos matemáticos del cielo, o un astrólogo o astrónomo, que es el que mira la otra cara, porque lo que está viendo es la situación de los astros, cosa que yo ignoraba. Entonces, efectivamente, este está mirando la parte de los astros, que lo que va a indicar es en qué momento hay que aplicar el tratamiento adecuado de sangría, tal, y el pronóstico, sobre todo. En este caso, los dos fracasan porque aquí aparece muerto el rey. Bueno, en definitiva, es un fracaso de la medicina completa. Siempre lo digo, estudiáis una carrera que tiene un fracaso absoluto. Todos los pacientes se van a morir, al final. Pero bueno, siempre lo digo de broma, ¿eh? Bueno, en este caso os pongo la medida de un coro, esta de San Silvestre, en la que un médico le da el diagnóstico a Constantino de que padece lepra. ¿Vale? Está ubicado en un contexto religioso, en el que, bueno, lo que se quiere exaltar es sobre todo cómo los paganos al final también sucumben a ese pecado. En este caso se le acusa de un montón de cosas contra los cristianos antes de que Constantino decida convertirse en el defensor absoluto del cristianismo con el Edicto de Milán, ¿no? Quiero decir, previo a eso se le hace padecer de una lepra para que tenga que acudir a la tumba de los apóstoles y ahí recibir la curación. Entonces, los mensajes continuos son de todos al final caemos, da igual en qué situación estemos, porque Dios está por encima de todos. En definitiva, es la idea que tiene la Iglesia de marcar el estatus que ocupa, no solo Dios, sino sus propios, digamos, intercesores ante el hombre. Esa lucha del papado continua con la realeza es algo que, bueno, pues, nos ha llevado a múltiples guerras, ¿no?, en aquella época. Y aquí os pongo algo similar. Aparece Alfonso X el Sabio en la cantidad 209 del manuscrito de Florencia y aparecen dos personajes aquí en discusión. En este caso, como en este, aparecen dos médicos. Este es el médico teórico y el que lleva esta especie de capela ahí es el cirujano. Y me diréis, ¿por qué? Es uno, bueno, a través del estudio de las múltiples que no sé si habéis contemplado, si no, hacedlo por favor, esta obra, que es fantástica. En este caso, yo todas las escenas en las que he visto intervenciones quirúrgicas en el manuscrito, el personaje que atiende a los pacientes, luego los enseñaré, que actúa con las manos, que ese es uno de los problemas, el de la medicina, como luego os explicaré con la cirugía, él lleva este tipo de capirote. Y sin embargo, este aparece con un bonete típico de las clases académicas. ¿Vale? Esa distinción que el profesor Prado Vilar ha interpretado como que este es el médico judío y le pone nombre, yo no estoy totalmente de acuerdo con él. Creo que el hecho de que sea el cirujano reafirma su propia teoría de que además podía ser judío, efectivamente, pero las imágenes de judíos en la obra están relacionadas con otro tipo de tópicos y típicos de las facciones que se les aplica a los judíos en este manuscrito.
Pero bueno, él a través de otras historias llega a la conclusión de que es un médico judío que le pone su nombre. La medicina teórica, en los manuscritos, la mayoría son manuscritos médicos. Y como veis, es muy similar a la que os he enseñado antes con los pacientes. El médico aparece en su cátedra. Esta idea, cuando estamos hablando de la medicina, está clara, porque ya la medicina forma parte de la universidad, ya la medicina empieza a consolidarse como un conocimiento más entre muchos, pero no queda tan claro con la cirugía. La cirugía no deja de ser el trabajo con las manos. Y el trabajo con las manos, ya lo dijo Aristóteles, además en la metafísica, el trabajo con las manos, eso es para las personas que trabajan con las manos. Los que trabajamos con el intelecto no debemos tocar con las manos. Por eso, además, los griegos lo tienen muy claro. Para pensar tuvieron que establecer un criterio, casi inventaron la escala de Maslow ellos. La parte de abajo, las necesidades básicas hay que cubrirlas. Pues tengo un grupo de gente que me las cubre. Si yo tengo que lavar, encargarme de trabajar, ganarme el dinero, tal, me queda poco tiempo para pensar al final. Entonces, si solo me dedico a pensar, el resto de mi escala me lo tiene que hacer alguien. Entonces, Aristóteles lo tenía clarísimo y en su metafísica establece el que piensa debe pensar y el que trabaja con las manos, todos los menestrales, deben encargarse de trabajar con las manos, ¿no? Entonces, la cirugía se va a encontrar con ese problema, que trabaja con las manos. Pero ya veremos cómo lo soluciona esta época, o cómo intentan solucionarlo. En este caso, intenta solucionarlo Guy de Chauliac, que es un cirujano de la Universidad de París de finales del 13. Estos son manuscritos, muchas de las cosas que os enseño no son de la época. Pensad que los manuscritos tienen, no como ahora, que los libros se pasan rápido de edición y hay que volver a revisarlos. En aquella época los libros duraban siglos y además la medicina galénica, Galeno fue el médico que más ha perdurado, quiero decir, creo que han sido 16 siglos, 13, no sé, una barbaridad. Hasta que llegó prácticamente la era bacteriológica en muchas ocasiones. Las teorías humorales, todavía la gente habla de las teorías humorales como los humores, los malos vientos, los malos aires, tal, vinculado a esa teoría galénica. Quiero decir que eso ha quedado en el inconsciente colectivo. Está ahí como las imágenes, ¿no? Como los arquetipos de imagen, de emoción. Pues ha quedado ahí soterrado y está ahí en nuestro, prácticamente en todo el inconsciente colectivo nuestro, ¿no? Bien, pues en este caso, este cirujano aparece en una silla. Los alumnos, además, como veis, son de un tamaño más pequeño, muchas veces asociado a todavía la falta de conocimiento. Son alumnos, entonces uno es pequeñito, entonces hasta que no se hace grande, cuando ya tiene todos los conocimientos, se llena, el bote se llena, y entonces bien, aquí Guy de Chauliac está aquí. Entonces, no solamente aparece él en su cátedra, señala el libro. Esta es una cultura, es una época, curiosamente, es una cultura del libro. El conocimiento está en el libro, como luego veremos en el cuerpo, no está en el cuerpo, está en el libro, ¿eh? Entonces aquí aparece en el libro, pero además aparece acompañado de los grandes médicos del momento, Avicena, Aristóteles, o sea, Hipócrates y Galeno. Y además están personificados, porque eso visualmente reafirma aún más esa necesidad de sentirse pertenecer a un estatus no solo social, porque también es equiparable, sino también intelectual. Claro, aquí no es importante solo el que se les represente con esa idea, sino que además ellos son capaces, ya socialmente, de pedir las obras y de recibir regalos con estas obras. Muchos reyes lo que hacían era pagar a sus médicos a través de miniaturas fantásticas. Claro, estos libros, en la Universidad del siglo XIII, los libros tardaban mucho en pasarse a mano, entonces eran las obras concretas y sobre todo lo que hacían era venderse. Había especialistas y calles especializadas en París, en el París del 13 y del 14, con lo que se denominaba pecia, unos pecia que eran trozos de los libros, los capítulos más importantes, que sobre todo en una de las fases que hay del proceso escolástico de aprendizaje era importante las cuestiones de ir señalando, porque lo que había allí era sobre todo una reafirmación de la autoridad. El principio de autoridad es en lo que se basa la didáctica medieval y, bueno, algunas todavía actualmente, pero en aquella época era sobre todo se constataba más. La autoridad es incuestionable, solo se le hacen comentarios para explicarla, pero no se la cuestiona. Bueno, hasta que llegó Averroes, entonces ya se cuestiona, ¿no? Pero evidentemente lo que él cuestionaba era otra cosa. Bien, entonces aquí se reafirma. Aquí igual, fijaros el tamaño diferente entre Guy de Chauliac y son del 15 ambas representaciones. El tamaño es enorme, porque lo que está haciendo es manifestar la grandeza del saber. Como si veis muchas imágenes en las catedrales cuando aparece Cristo o la Virgen o un santo, la proporcionalidad no es algo real, no es que no sepan dibujar o no tengan un concepto de la perspectiva, es que no interesa eso.
la forma se supedita a un contenido. El contenido debe ser claro, ¿sí? Debe ser manifestado a través de un código que da igual que se utilice una forma determinada. No se cuida tanto esa forma hasta que a partir del 14 ya empiezan a tener los artistas esa idea individualista de poder manifestar otras cosas. Bien, aquí igual, ¿eh? Y aquí lo curioso, os he puesto estas, aquí aparece uno solo, pero aquí os he puesto sobre todo porque empiezan a aparecer sobre todo los instrumentos de su ciencia. Claro, estas mátulas que parecen matraces gigantes, ese conocimiento se manifiesta a través no solo del libro, sino que no haría falta. Aquí puedo entender que es una escena académica normal, hasta que leo los nombres de los personajes que hay aquí. Entonces me di cuenta de que hacen referencia a la medicina, a la filosofía natural, que era en la época. Pero cuando voy aquí, digo, ¿esto qué es? Si solo aparecen libros, puede ser cualquiera. Evidentemente, el contexto del texto me situará, pero una cosa ya sabréis, pero el arte, sobre todo en los libros, no está para ilustrar el libro, la mayor parte de las veces. Es otro lenguaje. El arte manifiesta un conocimiento paralelo al del texto, muchas veces, en ocasiones incluso contradictorio al texto. Es otra manifestación más. El artista, el libro primero se copiaba, se dejaban los espacios en blanco para el artista y luego ya el artista, llevado de la mano siempre del promotor de la obra, era el que indicaba no solamente el tipo de imagen que quería representar, sino los pagos por los tipos de colores. Tanto lapislázuli, tanto cinabrio, quiero decir, todo eso también se pagaba y había que no pasarse porque supongo que los precios debían ser bastante caros, ¿no? Y no hablemos ya de pintura, ¿no? En formato grande. Bien, y aquí, de pronto en un texto alemán me apareció una mujer que podía ser la representación alegórica de la medicina, pero está utilizando una mujer con una indumentaria de la época. ¿Qué quería reflejar aquí el artista? ¿Podía hacer referencia simplemente a una imagen que quería situar en una época para hacerla más real? ¿Quería representar a alguien que se encargaba de aplicar la medicina que era mujer? No lo sé, ni lo sabremos posiblemente, pero el juego también nos invita, ¿no? Bien, aquí en la medicina práctica. Cuando llegamos a la medicina práctica nos encontramos a través de los textos, esto sobre todo ya queda fundamentalmente circunscrito a libros de medicina y a libros enciclopédicos. Podéis hacer un estudio completo del proceso diagnóstico y de tratamiento médico. Completo. Aparece todo, el círculo completo de la medicina práctica. Entonces os pongo algunos ejemplos. Sobre todo, ¿dónde atendían los médicos generalmente? Pues está claro que tenían tienda, muchos, ya os lo he enseñado antes en el puente de París. Muchos tenían tienda y además hay normativa legislada sobre cuándo deben abrirse en las ferias aparecían. Y en este caso os estoy hablando siempre de médicos con un cierto conocimiento. Estoy dejando al margen sangradores, todos los que parteras, bueno, aunque luego os pongo alguna de parteras, pero dejo al lado sangradores, algebristas, que sabéis que son los que reparaban las dislocaciones, porque viene del término árabe, que es restaurar, el álgebra. Los algebristas se encargaban de reparar los huesos. Entonces, quiero decir, toda esa gente que venía a las ciudades con las ferias, quiero decir, se hacían famosos y eran pues, conocidos por ser buenos herboristas, que luego también empieza a surgir ahí los farmacéuticos, por así decir, ¿no? Entre comillas. Entonces, aquí os pongo un ejemplo de las cantigas, que es fantástico, porque a pesar de estar en una especie de tienda, donde veis ahí todos los botes de orina, el médico aparece en la cátedra. Eso es lo que le da estatus de médico. El conocimiento en sí que ejerce y la vestimenta, evidentemente. Y a él acuden gente de lo más variada. ¿Puede reflejar la ciudad de Toledo en su momento? Bueno, puede ser. Aparece un árabe también. Qué curioso. Además, había incluso normativa que prohibía a determinados médicos de una raza, entre comillas, tratar a otros, porque no se sabía si había una maldad en el tratamiento. Podían envenenarlos, entonces se les prohíbe a los judíos, por ejemplo, que no den medicinas a los cristianos. Entonces yo creo que llega un momento en el que bueno, son mecanismos de control de cierta población. Es irónico, sobre todo cuando en la corona de Castilla y sobre todo en la corona de Aragón, los médicos eran fundamentalmente judíos. Entonces, esas ideas contradictorias que luchan mucho con la idea del poder económico, no olvidemos que había realmente cortes que estaban sustentadas por judíos, llevaban el control económico, entonces eso asustaba siempre, ¿no? Entonces,
Bueno, pues en este caso ya os digo que aquí todos, además, le miran asombrados. No solo le miran asombrados, hay uno que aparece de rodillas. Claro, como si estuviera rindiéndole esa veneración casi religiosa. Y estamos hablando de un médico. Bueno, hoy en día también a veces que cuesta, porque es también esa idea un poco, ¿no?, de lo que hablábamos ayer, de el paradigma romántico que se ha instaurado casi en nuestra forma de entender las cosas, ¿no? Casi desde Hegel, diría yo, que está ahí puesto, ¿no? Bien, entonces aquí veis otro ejemplo de, bueno, esta es otra de las enciclopedias de las propiedades de las cosas de Bartholomeus Anglicus, y aquí veis también, veis cómo los pacientes acuden a la consulta del médico, que es bastante más alto que los demás. Esa jerarquía necesaria para mantener y manifestar ese ejercicio de algo que incluye un conocimiento serio. Y aparecen los enfermos de 1000 formas distintas. Si hacéis estudio de los vendajes, vamos, no hemos avanzado mucho más, quiero decir, los vendajes se aplican ejerciendo esa presión a favor de la circulación venosa, por ejemplo, y aparecen en espiga, quiero decir, se mantiene la condición clínica que hoy en día entenderíamos que es necesario para hacer un vendaje en un miembro inferior, por ejemplo. Bien, aquí vemos igual, otra forma de atender a los pacientes era en la cama, eso era generalmente típico de la burguesía, porque los ricos tenían lo que Laín Entralgo denominaba médicos ad cubículo, allí, permanente, vivían en la corte, eran los médicos del rey, que pues, se encargaban únicamente del rey y de la familia real, varios médicos. Luego estaban los médicos que tenían la burguesía y luego había unos médicos que llega un momento en que las propias ciudades deben determinar que el médico fulanito acuda a los hospitales, tal. Eso no era porque fueran con tanta... no era habitual, y sin embargo tenían que ordenarles que pasaran una hora a los hospitales de tal. Eso aparece mucho en la documentación valenciana y de la Corona de Aragón, en la que se obliga a los médicos a asistir a determinados hospitales en determinados momentos concretos. Aquí igual, en los hospitales, generalmente cuidadores. Bueno, tenéis una imagen fantástica en el cartel del Canon de Avicena, del siglo XV, que se guarda en Italia, que bueno, es el que vi no lo quise poner por eso, porque ya lo teníais. Y aquí veis que está en la calle, casi. El médico aparece viendo la orina también más alto que los pacientes en la calle. Claro, tenéis que entender que el concepto de individualidad medieval no es el nuestro. Eso de mantener la privacidad, eso que defendemos ahora como propio, como un derecho adquirido, no se manifestaba en la Edad Media. La individualidad no se entiende como nosotros la entendemos. Todo era un bien común y un bien casi social en esta época. Era diferente la forma, excepto las gentes que ocupaban otros estatus, pero eso formaba parte casi de todo lo que era el imaginario de las clases dirigentes, más que de la idea de individualidad que hoy tenemos. Cuando vamos al estudio del diagnóstico, de pronto vemos que aparecen todas las fases. Yo os he traído aquí unos ejemplos. Claro, en la tesis elaboré tantas que tuve que hacer también una selección, porque era imposible, ¿no? Pero más o menos todas reflejan eso. El médico que indica al paciente, no sabemos si antes o después pero seguramente que está haciendo un interrogatorio, le está interrogando sobre qué síntomas tiene en este lado, y estamos hablando de un texto de Avicena del siglo XIII, quiero decir, de un libro que se recrea. Eso que os decía antes, los libros perduran, pero las imágenes, claro, van adaptándose a las necesidades de cada época. Bien, aquí, que es fantástico, Roger de Parma, que hace un tacto rectal con el paciente en una posición imposible. Pero se trata de ser didáctico, no se pretende ser real, se trata de ser didáctico, ¿vale? Pero ya se hacía. Además, la proctología yo creo que era una de las disciplinas que más éxito tenía en esta época, ¿no? Con la cirugía. Aquí igual, aquí aparece la inspección, el médico está valorando, de nuevo Guy de Chauliac valora la fractura, una posible fractura en los señores que llegan, tanto aquí como aquí, lo que nos puede indicar que ha sido un accidente laboral de alguien que estaba ahí, y acudieron las dos personajes a curarse. Y aquí este libro, del que luego os haré algún comentario, Guido da Vigevano, es un libro fantástico en el que el cirujano vuelve a sentarse en esta silla típica, además de estas zonas italianas, explorándole, tocándole los dos hipocondrios, está valorando al paciente, toca. Pero esto, si os dais cuenta, lo hacen fundamentalmente los médicos cirujanos. No lo hace el médico del Canon de Avicena.
que aparece con su bonete. Este no, pero estos también aparecen como hombres de ciencia. Y ahora os comentaré cuando lleguemos a la cirugía. Aquí, esto que os decía, volvemos y seguimos con la exploración, en la toma del pulso. Es fantástico, y se toma el pulso radial. Incluso en algunas imágenes se toma bueno, iba a decir el cubital, no, el ulnar, que ahora en anatomía se llama ulnar, ¿no? La arteria ulnar. Bien, da igual, aparece en algunas ocasiones también palpándola. Es decir, que no solamente es eso, que había un conocimiento. Y la que es la estrella del diagnóstico médico medieval, la imagen prototípica de la imagen del médico medieval, es la observación de la orina, la uroscopia, eso que os decía, que se generan, más allá de las propias posibilidades de la orina, todo un excursus de cómo curar, cómo tratar y cómo diagnosticar cosas. Es fantástico, por otro lado, la imaginación al poder era increíble. Y hasta el punto de que, claro, aquí veis, esto es un pontifical, estamos en un texto religioso. Aunque bueno, habría que matizar mucho el tema de los marginalia, en el siglo XIV sobre todo, pero en este caso siempre la Edad Media es muy amante de la fábula, no la de eso porque se tradujo más tarde, aunque todo el mundo siempre diga eso, pero hay otras fábulas, muchas más fábulas de animales, y en la que un mono mira a la sangre de una grulla, que está aquí la pobre, una cigüeña, que está totalmente, está horriblemente enferma, ¿no? Y entonces acude a él, que le mira el pulso, ¿no? Para valorarla. Entonces esto es una burla de los médicos que, pues eso, que no tienen conocimiento. Era muy típico utilizar animales para referirse a determinadas profesiones, ¿no? Y a ridiculizarlas, ¿no? Y aquí igual, ¿veis? En la cama tomando el pulso. Hasta el punto, en el caso de la uroscopia, se hace tan importante que los textos prescinden del cuerpo del médico. Dejan, algunos, solo la mano con la orina. Es el líquido milagroso de la época. Solo aparece la mano del médico, ya no necesita ni siquiera al médico. La ciencia está metida en el cacharro, en el bote de orina, ahí está la ciencia y la mano del médico que la interpreta. Porque lo que intenta decir esto es que el conocimiento está ahí dentro, pero mi mano, que es la que lleva la posibilidad de interpretarla, es la que puede leer qué nos dice esa orina, ¿vale? Entonces, además, hubo normativas. Alonso de Chirino en el 15 establece que hay muchos médicos que engañan, que venden humo porque interpretan más allá de tal. Cuando lo hacían todos, pero iban vendiendo por las ferias su facilidad de visualizar en la orina más allá de, ¿no? Y aquí en el tratamiento tenéis otras imágenes. Tanto los tratamientos se dividían en la dietética, que ya estableció además Galeno como no solamente una dietética de alimentación que nosotros entendemos, sino como de limpieza corporal. La dietética va más allá de lo que es la aplicación del tratamiento, de cuidado de vida, el sueño, todo lo que tenga relación con los cuidados, digamos, hoy diríamos, preventivos. Y aquí aparece el médico mandando a los herboristas las proporciones adecuadas de un medicamento. ¿Vale? Aquí, posiblemente, y además le veis más grande, él mide determinadas cantidades de medicamento para que las hagan los ayudantes. ¿De acuerdo? Y aquí, esta me interesaba mucho, por eso os la he traído, porque el médico aparece en una habitación de un enfermo al que le están aplicando un enema y se lo están aplicando dos ayudantes con un delantal. El cirujano, en este caso, que debía ser el médico práctico que toca, delega en unos ayudantes. Él no puede rebajarse a todo lo que sea escatológico. Claro, lo escatológico, de hecho ya los cuidados tienen que hacerlo otros porque el conocimiento no puede mancharse las manos, ¿no? Entonces aparece él, eso sí, él es el que instruye sobre cómo se debe ejercer. Y ese es el mensaje que se quiere transmitir también. Quizás no tan incisivo como yo lo estoy contando, debía ser mucho más natural, ¿no? Como se manifestaba. Pero todo esto siempre dentro del círculo de médicos, porque no dejéis de perder esa perspectiva de que estos textos estaban dirigidos a los médicos, ¿no? Y entre ellos, ¿no? O a clases sociales que eran curiosas. La curiosidad forma parte, sobre todo de la gente que tiene mucho tiempo libre y mucho dinero, ¿no? Esa curiosidad por conocer cosas, pues en este caso a través de estos libros, ¿no? Y antes hemos visto también otra imagen, aparece el cirujano poniéndole unas tablillas, literalmente. Es decir, que evidentemente debería ser una fractura y le pone una escayola con tablillas de madera, ¿no?
Aquí arriba aparece la sangría, y aparece la sangría, que es en un texto que no es médico, porque era el tratamiento, igual que la uroscopia que eso lleva siempre a pensar que debía haber cristaleros que debían tener fábrica permanente con modelos, porque todo el mundo tenía una mátula de orina en casa y una redoma para llevarla a examinar, y la sangría era el tratamiento a aplicar, bueno, hasta hace poco. Tenemos en la exposición unas sanguijuelas, creo, un brazo con unas sanguijuelas que me llamó mucho la atención ayer, ¿no? Que es otra de las técnicas que se aplicaban, las sanguijuelas, las ventosas, que aquí os he puesto, y la sangría. Los personajes que lo hacen son generalmente, como en este caso, personajes de ropa corta. Llevan la gente que no tiene la dignidad social adecuada no puede llevar la ropa larga. Y sobre todo en París se establece la separación entre barberos de ropa, o sea, cirujanos de ropa larga y cirujanos de ropa corta, porque son los barberos, los sangradores, son los que se dedican a cosas menores. Y el que va de largo con toga y armiño es fundamentalmente el cirujano del conocimiento. Bien, la cirugía. ¿Qué pasa con la cirugía que antes os he dicho? Hay una lucha con los cirujanos entre los médicos y cirujanos, hasta el punto de que incluso se la llega a sacar de las universidades y se la denomina arte mecánica. Uno de los médicos franceses de finales del siglo XIII, lucha además insistentemente porque se la considere. Considera incluso que Henri de Mondeville, que la cirugía está incluso por encima de la medicina. No solo necesita el conocimiento, sino la habilidad práctica de proceder a aplicar esos tratamientos quirúrgicos. Pero lleva tanta presión por parte de los médicos académicos que en 1311, creo que es, Felipe el Hermoso la saca y la considera arte mecánica. Eso le da la línea de flotación al propio Henri, que le deja... Pero fue una lucha continua, una lucha que no se consigue culminar, en Barcelona un poco antes, pero en Madrid hasta 1787, que no se deja que el rey Carlos III abra el Colegio de Cirujanos de Madrid. Esa lucha dura durante toda esa época. Quiero decir, no estamos hablando, ¿quién lo diría hoy? Que ve a los cirujanos casi por encima, casi 2 palmos por encima del suelo. Quiero decir, es otra dimensión. Pero en esta época las luchas fueron absolutamente duras. Entonces, ¿eso qué hizo? Que el cirujano se autorreafirmara en los libros. ¿Cómo? Imitando la imagen del propio médico. Ellos también eran científicos y querían demostrarlo. Su ciencia era también científica. Entonces aparecen ejerciendo, aquí los veis, algo. Este que os decía es el de las cantigas, que aparece haciendo una amputación. Bueno, pues el fuego samarcial, que bueno, es una enfermedad que hoy podríamos asociar con el ergotismo, debido a la ergotamina, pero bueno, en este caso aparece amputando una pierna en plena calle, ¿no? Supongo que no la tiraría al río, no quiero pensarlo. Vamos a... ¿Cómo estaría el Tajo? Porque suponemos que esto es Toledo por las imágenes. Bueno, mejor no lo pensamos. Bueno, de todas formas, a través de la amputación de estos miembros, que la mayoría se caían por gangrena seca, produce una vasoconstricción muy potente en los miembros inferiores y se caían como una gangrena seca, que luego lo denuncia el Bosco en sus obras. Hay realmente una mendicidad, está institucionalizada casi. Había mendigos que trapicheaban con los miembros que se caían o que incluso robaban en las abadías de San Antonio, que era el gran cuidador, por así decir, de los enfermos del fuego de San Antonio, y robaban estos miembros que ya estaban desecados, que no se pudrían porque se habían momificado, y para pedir dinero. O sea, había una mendicidad ilegal, quiero decir, bastante particular en aquella época, que el Bosco, en sus obras, si habéis ido a Madrid a verla, ya no puedo deciros que vayáis, porque ya no está, pero en la exposición que además trajeron el fantástico tríptico de Lisboa, el de San Antonio, ahí aparece en el primer plano un miembro amputado en un paño blanco. Entonces, el Bosco se supone que podía hacer referencia a esa mendicidad profesional que se encargaba de comprar este tipo no sé, bueno, pues de miembros, ¿no? Ahí, sin cuerpo, ¿no? A la búsqueda de un cuerpo. Bien, entonces aquí lo veis que aparece amputándole, y aquí de pronto me encontré con 2 tratados en los que se encuentran 2 mujeres aplicando
no son sangradoras, no estamos hablando de cosas menores, no hablamos de cirugía menor, hablamos de cirujanas que aplican los cauterios, eso solo podían hacerlo los cirujanos. Y de pronto, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué aparecen? Las mujeres tenían vetado hay unos trabajos muy buenos de Montserrat Cabré que habla justamente de los procesos que tenían muchas mujeres en París, por ejemplo, Felicia, no me acuerdo el apellido, Jacoba Felicia. Él tiene un caso porque al final el juez tiene que determinar, debido a la cantidad sobre todo de pruebas a su favor a través de los pacientes, porque estos médicos sobre todo tenían fama del correrse la voz, de la fama que adquirían curando, los pacientes van a declarar a su favor y está la abrumadora cantidad de pacientes que van a hacerlo, que no le queda más remedio que aceptarla como cirujano, como médico, y tienen que dejarla. Pero en otras ocasiones era todo lo contrario, se les quitaba el permiso. Pero yo creo que una cosa es lo que se hacía a nivel social, pero la población era mucha y las necesidades muchas. Y seguramente que esto quedaba cuando las clases altas de la medicina académica veían peligrar sobre todo el pecunio, ¿no? Como yo le digo a mis alumnos en clase, ¿cuál es el órgano más sensible del ser humano? Y entonces ellos me dicen, la piel, no sé qué, digo, no, el bolsillo. Tócame el bolsillo y ya nos hemos... Entonces, cuando les tocaban el bolsillo y a la clase social que a ellos les interesaba, entonces era cuando entraban en cuestiones legales para evitar el que ellas coparan esa población, ¿no? Bien, pues en este caso aparecen. ¿Por qué? Porque era normal, porque había una cirujana que lo ejercía, porque el artista era un irreverente y quería contradecir la norma. Lo que está claro es que aparecen. También en la Edad Media no se permitía en los duelos el llanto, las plañideras estaban prohibidas por norma, porque se consideraba que el muerto iba a mejor vida. No podían llorar por algo que era hacia algo mejor, y la norma continuamente castiga. No pueden haber plañideras que tal, no sé qué se estiren, les mesen los cabellos, tal. Y te vas a los grandes sepulcros, al de Cañas, por ejemplo, el de la Abadesa, y aparece ahí un grupo de plañideras, o cualquier otro, y tú dices... Además, no solamente se representa, sino en piedra. Es como ya constato en piedra algo que está prohibido en la norma. Pero lo del salto de la norma, menos mal, es algo que todavía... Bien. Y arriba es el médico que os decía, de la pintura mural, que aparece curando un bubón, que también tiene la axila. Este cuadro es fantástico, es de los pocos que hay. Vamos, esta pintura es fantástica porque no es muy frecuente. Una vez que vino la peste negra, esto ocasionó un trastorno a todos los niveles, no solamente porque se llevó muchos artistas por medio, sino que conmocionó la forma de espiritualidad, la modificó de alguna manera también, hasta el punto de que, pues eso, quiero decir, no aparecen imágenes donde se represente realmente los bubones de la peste, quitando los donde aparece en San Roque, pero ya casi finales del 14, principios del 15, en los que aparece el San Roque con su bubón, que es abierto, pero ya vinculado a un santo protector, no a los enfermos afectados de. La lepra sí, la lepra es todo un excursus, además de imágenes fantásticas a lo largo de, y eso es lo que es la enfermedad estigmática, ¿no? Porque no olvidemos que la enfermedad es también moral. Cuando se hace, el cuerpo no está vacío de contenido, como os decía, no es solamente un cuerpo enfermo, no solamente se hace un cuerpo enfermo, es un cuerpo social, cargado de metáfora social, cargado de metáfora física, que al final el castigo, no sé si conocéis la obra de La enfermedad y sus metáforas de Susan Sontag, que lo define perfectamente, cómo eso condiciona la mirada de los demás hacia el enfermo, tú miras diferente, y eso condiciona su forma de estar también. Es como le ponemos el marchamo del cáncer y todavía miramos a la gente, pobrecito, padece cáncer, y tú. Entonces esa carga, le damos una carga mayor, una carga social y una carga sobre todo emocional que es nuestra, proyectamos sobre él nuestros propios miedos, ¿no? Bien, pues pasamos y ya creo que cortarme ya, bien, pues terminamos. Ahora dos cosas para terminar que tienen que ver con excepciones que yo quería marcaros. La partería pertenecía a las parteras y la población quería que fuera así. A los cirujanos del 18 todavía les cuesta, pero bueno, de hecho no, sigue habiendo matronas, menos mal, pero quiero decir que costaba mucho el poder, el control del poder. Pero aquí aparece un médico mandando cómo debe hacer la extracción. En este caso son cesáreas, se suponía que en mujeres muertas.
hacen mucha alusión a Julio César, porque se supone que Julio César nació por cesárea, por eso lo de César, cesárea, ¿no? Entonces, y aquí os muestro simplemente diferentes formas. La partera o matrona sí toca el pecho, el médico no, lo indica. Y en este caso aparece aquí un grupo de hombres comentando ese tipo de extracción. Y ya os paso solamente a esto rápido y hasta yo quería llegar aquí. Los cirujanos, una de las argumentaciones que hacen, y que a mí me parece, porque es una de las cosas que me dedico a investigar más, es la anatomía, el estudio anatómico. El cuerpo anatómico es una invención del Occidente, fundamentalmente del Occidente. Nosotros hemos abordado el organismo, lo hemos abierto y hemos empezado a llamar a las cosas de una manera determinada. Hemos creado una iconografía del cuerpo anatómico, ¿no? Que podría haber sido otra. Los chinos no les hacía falta llegar a explorar el organismo para conocer sus secretos, ¿no? Y la medicina china es milenaria. Otra cosa es que luego la cirugía es mucho más resolutiva, sí, eso vale, ¿no? Bien, pero la forma de entender la anatomía en la Edad Media era fundamentalmente desde el libro, no tenían necesidad de conocerla. Y además, si lo veis aquí, os pongo el maestro en la cátedra, lo que hace es leer el libro. El cuerpo está abierto, está esperando ser explorado, pero no se le explora. Se lee en el cuerpo lo que el texto dice. Se lee a Galeno, se lee a Hipócrates. Os paso deprisa. Hasta que llega un médico en el que dice, yo soy cirujano y yo me quiero representar abriendo el cuerpo de un muerto. Otra cosa es cómo lo haga. ¿De acuerdo? Quiero decir, eso no refleja una realidad, pero sí lo que refleja es una necesidad. La necesidad de que el conocimiento del cirujano lo tiene él y él toca el cadáver. Él quiere abrir ese cadáver, ¿vale? Bien, y aquí arriba os pongo, el cuerpo es la suma de un montón de partes del texto. Seguimos leyendo, miramos, pero no vemos. Miramos a través del libro. Y para llegar a esto, hubo que cambiar la mirada. El universo se amplió, no solamente por los descubrimientos, la mirada cambió, las necesidades cambiaron, la individualidad se hizo necesaria como exploración y también se explora el cuerpo, como si fueran islas que se van a descubrir y se le ponen nombres, ¿no? Entonces, aquí es cuando se empieza y aparece Vesalio abriendo su brazo. Vesalio que critica a Galeno y en toda su De Humanis Corporis Fabrica está lleno de citas a Galeno. Evidentemente era el referente, pero ya no me da tiempo, ¿veis? Pero aquí la diferencia, el médico aquí, el que explica es otro, el demonstrator, pero el que abre es el prosector, otro, diferente. Casi el carnicero, que va con el cuchillo, es el que abre el cuerpo para explorarlo. Pero hasta que no lleguemos al 16 y otra manera de mirar, será el cuerpo, ya leeremos el cuerpo desde el cuerpo hacia el libro, será él el que diga lo que debe poner el libro, no el libro lo que debe poner el cuerpo. Pues nada, y con eso, muchas gracias por escucharme.